Hola, buenos días. Si os parece, vamos a empezar esta sesión, esta jornada. Soy Raúl Compés, soy el director de esta institución. Este es el Instituto Español del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos. Para los que no nos conocen, para los que no han venido nunca, somos una organización internacional, intergubernamental. Está formada por 13 Estados miembros de la Cuenca del Mediterráneo y nos dedicamos a la cooperación agroalimentaria. ¿Qué significa cooperación agroalimentaria? En un sentido amplio, pues significa que intentamos ayudar a los países que tienen en la cuenca mediterránea, sobre todo, pero también en países en desarrollo. Intentamos ayudar a los países que tienen más dificultades en materia de seguridad alimentaria, de pobreza en el medio rural, de un desarrollo agroalimentario que ahora llamaríamos poco sostenible, con múltiples carencias de tipo tecnológico, de tipo institucional y sobre todo de aquello que es el centro de nuestra atención, que es lo que se llama el capital humano. Esta institución nació en el año 1962 y su padre intelectual fue un aragonés, por eso estamos aquí en Zaragoza y no estamos en Valencia o en Barcelona o en Málaga, llamado Ramón Esteruelas, un señor que en el año 58 era el consejero de Agricultura en la Embajada de España en Francia, que representaba también a España en lo que ahora es la OCDE, y este señor tenía la tesis, que en aquel momento era innovadora, en este momento lo sabemos un poco todos. Todas las ideas innovadoras llega un momento en que ya son de uso común, de que sin cuadros, sin técnicos, sin líderes, sin formación de primer nivel era imposible ningún plan de desarrollo, ningún programa, ningún proyecto. Si pones dinero, si pones tecnología, si pones recursos en manos que son incapaces por razones tecnológicas, por otro tipo de razones, porque se puede ser muy competente tecnológicamente y no ser capaz, por otros motivos que todos tenemos en mente, de llevar a buen fin, a buen puerto un proyecto de desarrollo. Y él pensó y convenció a la OCDE y al Consejo de Europa de que solo cooperando entre los países miembros, solo compartiendo conocimiento, lo que ahora llamaríamos escuelas de ingenierías, cualquier disciplina, ¿de acuerdo?, en la que se imparte docencia relacionada con el campo agroalimentario, en un sentido amplio. Agroalimentario también tocamos temas de pesca, de acuicultura, por supuesto el uso eficiente de los recursos naturales, de agua, de suelo. Hemos entrado también en el tema forestal. Yo siempre digo que esto es como una escuela de ingeniería agronómica o agrícola, pero muy ampliada. Y por supuesto los temas de desarrollo de zonas vulnerables, como zonas rurales, zonas costeras. Y ese es el espíritu de la casa, año 62, y ese sigue siendo el espíritu central actual. Nosotros formamos, por decirlo así, a los líderes, a los técnicos, a los especialistas de los países mediterráneos, sobre todo el sur del Mediterráneo y del este, para que sean capaces, cuando vuelvan a su país, queremos formarles bien, queremos que vuelvan a su país, porque si no vuelven a su país, esa inversión, esa cooperación, pues no rinde todos sus frutos, para que sean capaces de, desde el sector público, desde el sector privado, en campos muy especializados de lo que podríamos llamar el sistema agroalimentario, pues sean capaces de mejorar la situación de su sistema agroalimentario. Este instituto está aquí desde el año, fue creado formalmente en el año 69, a partir de lo que era el Centro de Desarrollo del Ebro, que estaba situado en el edificio que hay a la entrada, que seguro lo conocen, es la estación experimental del CSIC, y este edificio y este magnífico salón de actos, que ya, en fin, poco a poco lo vamos poniendo como nos gustaría tenerlo, pues es del año 1973, y desde entonces estamos aquí compartiendo espacio en el campus Aula EDEI con 3 instituciones del Gobierno de Aragón, y quiero saludar en este momento al director general de Calidad y Seguridad Alimentaria que me acompaña y al que tengo el honor de recibir. Lo conocí por primera vez en la Facultad de Veterinaria hace muy poquito tiempo, casi recién llegado, y te doy la bienvenida, Fernando, por estar aquí. Y es un honor pues, ser un poco los anfitriones, los huéspedes, si queréis, de esta jornada organizada por la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria
atendiendo pues, a una petición del director del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal, Emilio Betrán, que está aquí con nosotros. Digo que para nosotros es una suerte estar en este campus, conviviendo, compartiendo espacio y compartiendo conocimiento, que es al final nuestra materia prima, el conocimiento, que es el que nos permite lo que se llama ahora crear capacidades y es el que nos permite también transmitir el conocimiento, pues con 3 instituciones del Gobierno de Aragón, el CITA, y quiero saludar también a su director, que está por aquí, Miguel, gracias por haber venido, su reciente, al que le damos, por supuesto, ya le dimos la bienvenida, ya estuvo aquí con nosotros y le deseamos el mejor de los éxitos como director. El Laboratorio Agroalimentario y este Centro de Sanidad y Certificación Vegetal, y tenemos también la suerte de tener a 3 institutos, pero 2 institutos del CSIC aquí con nosotros que están especializados en el ámbito agroalimentario, que son la Estación Experimental y el Instituto Pirenaico de Ecología. Y es fundamental porque al final acabamos aquí creando un polo de conocimiento de I+D+I agroalimentaria. Hay muchas simbiosis, muchas complementarias entre nosotros. Técnicos, especialistas, investigadores de estos institutos participan en nuestros cursos, en nuestros másteres, y gracias a ellos pues, podemos contar con algunos de los mejores especialistas de España, del Mediterráneo y a nivel internacional. Para nosotros un foro como este pues, encaja perfectamente en lo que hacemos. Les decía que somos como una especie de ingeniería agronómica ampliada. Y como buena ingeniería agronómica, pues tenemos nuestra producción vegetal, nuestra área de producción animal, muy potente, por cierto, la producción animal desde hace 50 años. Venimos colaborando con la FAO y venimos colaborando con la Secretaría General de Pesca. Y en materia de producción vegetal, nosotros tenemos 8 másteres especializados. Les sorprenderá que un instituto, que es una organización internacional como esta, pues también está involucrada en la impartición de másteres, y es así. Procuramos ir siempre de la mano de universidades, de las mejores universidades, buscando complementariedades. Y quiero saludar también a una persona que viene de la Universidad de Córdoba, con la que ofertamos un máster de olivicultura y a la biotecnia. Todos nuestros másteres son hiperespecializados. Como les digo, queremos formar a técnicos muy especialistas, ofertando o contribuyendo al diseño de programas formativos que prácticamente es imposible encontrar en las universidades, no solamente españolas, sino a nivel internacional, incluso por el grado de especialización. Imagínense que en el área, digamos, de producción vegetal estamos involucrados en un máster de olivicultura y heliotecnia y en un máster de genética, genómica y mejora genética vegetal. Y nada más, por ir concluyendo, pues decirles que para nosotros la sanidad vegetal también es importante. Nosotros hacemos, como les decía, formación, formamos a los cuadros directivos, a los técnicos especialistas de los países mediterráneos, y eso lo hacemos a través de másteres especializados de 2 años de duración, un poco atípicos, cuando la mayoría de los másteres en el sistema universitario son de 60 o de 90 créditos. También cada año diseñamos y ofertamos cursos especializados dirigidos a profesionales en un modelo de formación continua, y aquí les invito a todos ustedes a que si en algún momento cualquiera de sus asociaciones pues, tiene interés en organizar algún curso avanzado, una semana, en materia relacionada con la sanidad vegetal, pues pueden contar con nosotros, y tenemos también un área de proyectos pues, que refuerza todo lo anterior. Y en este momento pues, estamos inmersos en un proyecto pues, muy interesante sobre gestión integrada de plagas. Es un proyecto europeo y estaríamos encantados de compartir con ustedes, con vosotros, pues, los resultados, porque es un proyecto Horizonte Europa, pero es muy práctico, es muy empírico. Es decir, está un poco orientado a identificar buenas prácticas, comunidades reales, en este concepto actual de Living Labs, ¿no? Donde se puede comprobar in situ cómo está funcionando una solución tecnológica para poder demostrar, no en un campo experimental, que está muy bien, sino en un espacio, en un clúster un poco mayor, cómo está funcionando una determinada solución tecnológica. No hace falta que les diga que hoy todos los ojos de todas las instituciones a nivel global, a nivel internacional, europeo, pues están dirigidas a lograr una producción agrícola más eficiente, más sostenible, lo que algunos llaman producir más con menos, si es que es posible, ¿no? Producir más con menos, y sobre todo que ese menos
se llama intensificación sostenible, pues tenga el menor impacto posible. Por tanto, todos los que trabajan en este campo pues están contribuyendo, y lo saben, no hace falta que yo se los diga, a cumplir una magnífica, una fantástica función social. Bienvenidos, y aquí tendrán siempre su casa para lo que quieran organizar, jornadas grandes como esta. Nos encanta ver lleno este salón de actos y otro tipo de actividades en las que también podemos colaborar, podemos complementar. Siempre nuestra vocación es que el conocimiento salga, que el conocimiento se comparta y que el conocimiento, sobre todo en nuestra zona, que es la zona mediterránea, pues sirva para promover un desarrollo agroalimentario sostenible. Muchas gracias y paso la palabra al director general. Gracias. Bueno, muchas gracias y felicidades por una presentación tan fantástica. Creo que hay poco ya más que decir, y como a mí me encanta asistir a foros de estos, creo que la parte institucional va a ser lo más breve posible, porque lo que es interesante viene ahora. Nosotros queríamos estar aquí para transmitiros las ganas de trabajar juntos que tenemos desde nuestra Dirección General y desde el Departamento de Agricultura, con el consejero delante, para deciros que somos conscientes de la importancia que tiene la agricultura en nuestra comunidad autónoma, y que vais a tener el apoyo de nuestra administración en todo lo que podamos desde el primer momento. Así que simplemente aprovecho a dar las gracias a Emilio y todo su equipo por organizar un foro tan interesante, ya la 7ª edición. Esperamos que haya muchas más y que tenga una afluencia de público tan fantástica como tiene esto, que os aseguro que es algo que no suele ser muy habitual. En estos momentos la sociedad nos está llevando a limitar cada vez más los productos y las herramientas que tenemos para poder controlar las patologías que podamos encontrarnos en nuestro trabajo diario, y lo que nosotros podemos hacer es, a base de formación y de información, buscar nuevas alternativas para demostrar y para que la sociedad sea consciente de que nosotros cumplimos lo que se nos dice, pero vamos a estar buscando nuevas ayudas para que la prevención en la sanidad vegetal y las actuaciones sean lo más eficientes que se pueda. Entonces, estos foros son una de las herramientas que tenemos para que esa información y esas ideas nuevas lleguen a todos vosotros, que por lo que he visto no solamente hay técnicos asistentes, sino que también hay gente del campo, del día a día, y eso demuestra el interés que se tiene en estos temas. Así que nada más, muchas gracias por asistir y estoy seguro de que va a ser súper interesante esta jornada. Gracias, buenos días. Gracias a Raúl Gompés, director del CIAM. Gracias también a Fernando Laguna, director general de Calidad y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Aragón. Supongo que ustedes conocerán el contenido de la jornada de este 7º foro en sanidad vegetal que organiza el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal del Gobierno de Aragón, pero yo les voy a hacer un breve resumen de cómo va a transcurrir la mañana. Vamos a comenzar con una serie de charlas, con 2 ponencias. Antes de llegar a la pausa café se presentará esa nueva aplicación móvil. Y cuando volvamos de la pausa café, lo que escucharemos será también otras 4 ponencias previas a la mesa redonda que va a tener lugar antes de que clausure la jornada Ángel Samper, consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón. Me van a permitir, aunque ustedes supongo que, primero porque se lo han contado y segundo porque ya lo sabrán, les diga que el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal del Gobierno de Aragón, y también durante estos últimos años, de la mano de la Red de Vigilancia Fitosanitaria de Aragón, mantiene entre uno de sus muchos objetivos el proporcionar a todos los agricultores y a todos los técnicos asesores esa información y esas soluciones para abordar cualquier tipo de problema fitosanitario que surgen constantemente en el ámbito de la sanidad vegetal. Por eso, en esta línea están enmarcadas las siguientes presentaciones. La primera, lo que pretende es mostrar los resultados obtenidos en un ensayo realizado durante el pasado verano, cuyo objetivo era comenzar a adquirir experiencia en el control de una plaga que afecta al maíz y que está presente en algunas comarcas aragonesas desde el año
2021. De ello se va a encargar Javier Nocito. Él trabaja en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria bajo un acuerdo de colaboración técnico y económico con el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal del Gobierno de Aragón. Javier es ingeniero agrónomo, es especialista en cultivos extensivos y va a hablar precisamente, y me van a permitir perdonar si no lo sé decir correctamente, en la radio trato de hacerlo, pero realmente para los que no somos del sector es un poco complicado, pero creo que lo voy a hacer bien. Experiencia en el control de Diabrótica virgífera vigífera. Javier, cuando quieras. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Carlos, por la presentación. Como bien ha dicho, voy a intentar explicar un poco los resultados que hemos tenido en un ensayo que hemos realizado sobre el control de Diabrótica virgífera en maíz. Cuando planteamos el ensayo, nos pusimos unos objetivos que eran conocer la incidencia de la plaga Diabrótica virgífera sobre el cultivo del maíz, comprobar la eficacia de diferentes métodos de control y transferir estos resultados al sector, técnicos y agricultores, con el objetivo de aportar herramientas de control ante la nueva plaga. El cultivo de maíz, que todo el mundo ya lo conocemos, es un cultivo importante en Aragón, un cultivo de verano, que estas son sus características, que se oscila en unas temperaturas entre 8 y 32 grados, fructifica con 20-32 grados, y estas son las superficies que tenemos de media en los últimos años, tanto en España como en Aragón. Sí que es verdad que el pasado verano, debido a la sequía que teníamos, pues las hectáreas han disminuido un poco, pero esta es la media de los últimos años. Y si se caracteriza un poco este cultivo en algunas zonas, es por la baja rotación de cultivos. En muchas parcelas se pone maíz tras maíz, ¿vale? Esto es importante de cara al control de nuestra plaga. Estas son las diferentes, o algunas de ellas, de las plagas que afectan al maíz y hemos tenido que añadir en los últimos 2 años una nueva plaga, que es la Diabrótica virgífera, que hasta ahora no la teníamos en Aragón ni en España la teníamos y que llevamos desde el 2021 que la tenemos aquí en Aragón. La plaga Diabrótica virgífera es un coleóptero de la familia de los Chrysomeliidae. El adulto, aquí tenemos una fotografía hecha por nosotros sobre el adulto, es de color amarillo verdoso con 3 bandas de color negro. Suele tener una generación anual y lo que hace este adulto es, durante el verano, pone las puestas, los huevos sobre el terreno. Una hembra puede ovopositar sobre 500 huevos. Lo que hacen estos huevos están durante todo el invierno en el suelo y es en la primavera cuando eclosionan. Nacen las larvas y estas larvas son atraídas por el dióxido de carbono que exudan las raíces del maíz. Las larvas suelen ser entre 10 y 18 milímetros y son de un color blanco amarillento. El origen de esta plaga es centroamericano. En Europa se detectó en 1992 y en estos momentos en Europa está en 22 países y en España entró en el año 2021. ¿Vale? Donde primero se detectó fue en la zona de Lérida y en el 21 se detectó aquí en Aragón. Bueno, en el 22 en Aragón se detectó y sí que es verdad que desde Aragón se llega haciendo un seguimiento históricamente. O sea, se ponen trampas donde están las principales vías de comunicación, pues cerca de las autovías, cerca del aeropuerto, donde se siembra ahí el maíz, se ponen trampas cromáticas para ver si esta plaga existía o no existía y hasta el momento no teníamos constancia de su presencia. Se propaga sobre todo por las vías de comunicación, pues suele venir pues, en palets, en camiones, cuando traen algún material para fertilizar, para el campo. Los principales daños los causan las larvas. Las larvas se alimentan de las raíces del maíz, que lo que ocasionan es que disminuya el desarrollo radicular y este maíz pierde anclaje. Las plantas cuando son pequeñas se tumban y si no es muy severa la afección, pues se vuelven a ponerse rectas,
pero crean este cuello de ganso que vemos aquí en la fotografía. Los adultos ocasionan daños en hoja y en la polinización, pero estos daños no son importantes. También es verdad que en Estados Unidos, de momento aquí no, pero en Estados Unidos también se observan poblaciones de diabrótica en alfalfa, cucurbitáceas y hay varias especies de malas hierbas. Para controlar esta plaga tenemos diferentes métodos. Por un lado, métodos culturales y por otro lado, métodos químicos. Los métodos culturales, el principal método es la rotación de cultivos, ¿vale? En aquellas parcelas donde tenemos problemas de diabrótica, pues vamos a intentar no sembrar al año siguiente maíz. Vamos a intentar cambiar a un cereal de invierno o vamos a poner otro cultivo en verano. Como otra medida cultural es el retraso de la siembra. Hay estudios que dicen que si retrasamos un poco la siembra, pues podemos controlar aquellas larvas que primero se establezcan en la parcela. Y después tenemos diferentes métodos. Después tenemos el control químico, que es o tratamientos contra adultos o tratamientos contra larvas. Vale. Nosotros el estudio lo hemos hecho en una parcela de riego por aspersión de maíz en Bujaraloz. Es una parcela que ya el año pasado había daños por diabrótica, tuvimos constancia de ella allí y es por eso por lo que nos hemos ido allí a hacer el ensayo. En esta parcela lo que hemos hecho es dividirla en varias microparcelas de 6 metros de ancho por 25 metros de largo. Y hemos establecido diferentes estrategias de control. Por un lado, en la siembra y por otro lado, en los tratamientos. La siembra se ha hecho con variedad comercial que tenemos aquí y las diferentes estrategias ha sido una, sembrar en la fecha habitual que siembran los agricultores en esa zona y otra, hacer un retraso de la siembra. La fecha habitual fue el 13 de abril y el retraso de la siembra fue el 16 de mayo. Y después, en cada siembra de esta, lo que hemos hecho son 3 parcelas por 4 repeticiones. Una parcela que es un testigo, que es en la que no se ha aplicado ningún insecticida. Otra parcela que se ha aplicado insecticida número 1, que es a base del andaciolotrin. Y en otra parcela, insecticida número 2, que es a base de teflutrin. Todos estos son productos autorizados en el cultivo del maíz contra la diabrótica. Aquí tenemos la parcela de Bujaraloz donde hemos hecho el ensayo, riego por aspersión, hemos ocupado 2 calles, la primera calle cercana al camino la ha sembrado el agricultor con su maíz y nosotros nos hemos ido hacia el centro para que no nos afecte un poco el perímetro. Tenemos la parcela cercana a la Nacional 2 y la autovía, la AP2, también pasa por encima, cerca del núcleo de Bujaraloz. Son vías de comunicación, vías de entrada de esta plaga. Ya dentro de la parcela, esto es como hemos dividido nuestro ensayo, ¿vale? Tenemos 2 calles, por aquí, esta es una calle del aspersor, por aquí va el aspersor y por aquí va el aspersor. Una calle y otra calle. La primera calle fue la que se sembró el 13 de abril y testigo, insecticida 1, insecticida 2. Y 4 repeticiones de forma aleatoria se han repartido. Y después, la siguiente calle de aspersión, que ya se dejó la tierra preparada, pues fue la que se sembró el 16 de mayo y se realizó de esta forma también. Y lo mismo, es el testigo, tratamiento 1, insecticida 1, insecticida 2. Lo primero que se iba a hacer era una prospección del número de larvas y cuantificar los daños que teníamos en raíces, cuando el cultivo estuviera de 6-8 hojas. Y después hacemos un porcentaje de plantas con daños en parcela. Cuando las plantas ya estaban más altas, ver qué cantidad de daños tenían, cuántas presentaban el cuello de cisne que hemos hablado antes. Para ello se hacía, nuestra microparcela eran de 6 metros, que eran de 12 líneas, se sembró con la sembradora del agricultor, una sembradora mecánica, y con esa sembradora mecánica se aplicó también el insecticida. Entonces, se realizaron, cada microparcela era de 12 líneas de maíz, y lo que se hacía el conteo era de las 2 líneas centrales, se contaban 100 plantas. Y de ahí sacábamos el porcentaje de plantas con daño en cada parcela.
Después, para cosechar, se cosechó con una cosechadora de ensayos, se cosechaban también las 2 líneas centrales y en ellas se veía el rendimiento y el peso específico, bueno, aparte de la humedad, que daba cada microparcela. Y todo esto después se hizo un análisis de datos con el programa que tenéis aquí. Lo primero que hicimos fue la detección de los adultos en la parcela. El mismo día de sembrar ya colocamos nuestras trampas cromáticas tanto en las líneas centrales de los aspersores como en el perímetro, ¿vale? El 13 de abril. Sobre todo fue en los meses de junio, julio y agosto cuando se encontró gran número de adultos de diabrótica en las trampas cromáticas. A partir de la siembra, el 16 de junio, un mes más tarde de del retraso de siembra, lo que se hizo fue una prospección de larvas. Se realizó un muestreo de todas las microparcelas que habíamos sembrado, cogiendo plantas con raíces y todo lo que es el cepellón de las plantas. Y los primeros resultados que obtuvimos fueron estos, que en la fecha habitual de siembra, la que sembramos el 13 de abril, en el testigo encontramos una media de 17 larvas, en el insecticida número 1 encontramos una media de 16 larvas y en el insecticida número 2 encontramos una media de 13 larvas. ¿Vale? Ya empezábamos a ver algo con esto. Y en la fecha, en aquellos cepellones que cogimos de los maíces de fecha de siembra tardía, no se observaron larvas en las muestras que recogimos. Aquí tenemos fotografías que realizamos sobre los cepellones. Aquí tenemos las larvas de diabrótica en las raíces del maíz. Aquí tenemos las raíces del maíz. Y no sé si se aprecia bien, pero aquí es donde vemos los daños que ocasionan las larvas. Y en la siguiente vamos a ver mejor. Y todo esto son los daños que ocasionan las larvas de diabrótica en las raíces del maíz. Bueno, una vez que ya hicimos esa prospección, lo siguiente que hicimos fue la recogida, ver la afección de nuestra plaga sobre las plantas. Lo que hemos dicho, de las 2 líneas centrales de cada microparcela, lo que hicimos es contar 100 plantas y a ver de esas plantas qué porcentaje. En esta gráfica lo que tenemos es, por un lado, siembra habitual y, por otro lado, siembra tardía. Vamos a explicarlo por separado. En la siembra habitual tenemos aquí el testigo. Tenemos aquí el insecticida número 1 y insecticida número 2. Lo que vimos es que aquí tenemos la media y la desviación, ¿vale? Aquí vemos que en el testigo la incidencia es mucho mayor que en el insecticida 1 y en el insecticida 2. En algunas llegamos a casi el 75% de plantas afectadas en la testigo. Vemos que en el insecticida número 2 bajó considerablemente la afección, estaba en torno al 10%. Y este es el que hemos dicho, insecticida número 1. Lo que vemos cuando no comparten letras es cuando se ven diferencias significativas entre diferentes estrategias. Y aquí vemos que entre el insecticida número 2 y el testigo sí que hay diferencias significativas. Y por otro lado, tenemos la prospección, la afección que tenemos en las plantas de siembra tardía, ¿vale? Entonces, vemos que la afección es muchísimo menor que en la siembra habitual. Hay algo de afección, pero toda por debajo del 8%. Y vemos que la afección es toda similar, tanto en el testigo como en los insecticidas. Aquí vemos con 2 fotografías los daños que había en esas líneas. Aquí vemos una línea donde no había daño, de las que menos había. Todas las plantas están rectas. Y estas son, en las microparcelas que había daño, como vemos, todas las plantas, o casi todas las plantas, con esta curvatura, con el cuello de cisne característico de esta plaga, de los daños que ocasiona esta plaga. Después lo que vimos ya fue en la recolección los datos, ¿vale? La producción. Lo que he dicho, se realizó con una cosechadora de ensayos. Esta cosechadora lo que hace es dar el rendimiento, peso específico y humedad de cada microparcela. Realiza aquí diferentes pesadas y ya te da los datos. Aquí tenemos las producciones que tuvimos, ¿vale? Tanto en siembra habitual como en siembra tardía, testigo, diferentes productos.
lo hemos pasado, nosotros lo sacamos por microparcelas, lo hemos pasado a kilos hectárea con la desviación que hemos tenido. En este último, en el tratamiento número 6, digamos, que es el teflutin, en Tardía hemos tenido una desviación un poco elevada porque había dos parcelas con producción un poco más baja y otras con producción un poco más alta, que es lo que se ha ido un poco la desviación. Pero por todas las demás, las desviaciones no son muy grandes y todas están por debajo del 15%, que es lo que está permitido para estos análisis. Y aquí tenemos la gráfica de los rendimientos. Lo mismo, lo vemos un poco por separado y lo que vemos es que el tratamiento número 2, o sea, el insecticida número 2 ha tenido mejores producciones que el testigo y mejores producciones que el insecticida número 1. ¿Vale? Y, por otro lado, lo que vemos es que todos los rendimientos de las siembras tardías han sido menores que en las siembras tempranas, digamos. Sin haber afección, o tanta afección porque estaba por debajo del 10%, pero sí que vemos que el rendimiento ha sido menor. Y aquí tenemos la desviación que les he comentado de un poco que había diferencia entre unas parcelas y otras. Como conclusiones de nuestro estudio, pues podemos decir que en el 2023 en Aragón ha habido capturas de adulto de Diabrótica virgífera en maíz. Sus larvas ocasionan daño sobre el cultivo. En el ensayo, el grado de afección ha sido mayor en las microparcelas sembradas en la fecha habitual, llegando a afectar al 80% de las plantas en las parcelas testigo del ensayo. Donde se ha realizado una siembra tardía, no se superó en ningún caso el 8% de afección por la plaga y no se observaron diferencias significativas entre tratamientos. En las parcelas de siembra habitual, donde se utiliza el insecticida 2, que es el teflutin, el grado de afección disminuye al 10%, observando diferencias significativas con el testigo. No se ven diferencias en el peso específico entre las diferentes tesis. En el caso de las parcelas donde se ha realizado un retraso de siembra, a pesar de haber obtenido menor grado de afección por diabrótica, los rendimientos han sido menores en todos los casos. El producto insecticida compuesto por la materia activa teflutrin ha sido el que mayores rendimientos ha ofrecido en ambas tesituras. Se requiere continuar con este ensayo, dado que hay factores que este año no han afectado al cultivo, como son tormentas o fuertes vientos, que pueden tumbar aquellas plantas con mayor grado de afección y, por consiguiente, disminuir los rendimientos. Y bueno, decir que yo estoy un poco exponiendo esto, pero que el equipo es grande, los que hemos hecho esto. Está Jesús, está Fernando en campo, está Alba desde la universidad, toda la gente de campo que tenemos. Entonces, bueno, que es un trabajo de todos, aunque yo lo esté aquí exponiendo. Tenemos estos, les invito a que entren dentro de la web del Centro de Sanidad Vegetal, donde hay recomendaciones y algún aviso que vamos lanzando sobre la diabrótica. Y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, Javier. La segunda presentación va a correr a cargo de Carlos Lozano. Es ingeniero técnico agrícola, licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y actualmente ocupa el puesto de jefe de la Unidad de Gestión Integrada de Plagas del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal del Gobierno de Aragón. En los últimos años, la avispilla del almendro, y permítanme de nuevo, que no sé si lo voy a decir o no lo voy a decir bien o con más propiedad, Eurythoma amygdali, se ha hecho conocida por los productores de almendras de algunas comarcas aragonesas. Su expansión geográfica está aumentando y en esta presentación Carlos Lozano pretende exponer cuál es la técnica para el seguimiento de esta plaga, para que los asesores de la gestión integrada puedan aplicarla y de este modo ajustar el momento para realizar los tratamientos. Durante la mañana de hoy, el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal del Gobierno de Aragón va a publicar también una información técnica con las cuestiones que ahora se expondrán. Y ya aprovecho para decirle a Carlos que este sábado también le haré madrugar de nuevo y lo contaremos también en la radio. Carlos, cuando quieras. Gracias. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Se me oye? ¿Bien? Perfecto. Bueno, pues como decía Carlos, la idea es explicar brevemente cómo creemos que hay que hacer el seguimiento de Eurythoma porque no tenemos otras herramientas que en otras plagas utilizamos. Como decía,
la plaga aumenta y realmente el control va a ser imprescindible que lo gestionen ya muchos técnicos de los cuales estáis aquí y la idea es eso, pues explicaos cómo se puede hacer. Llevamos haciendo esto ya desde el 2007 u 8 años, con lo cual tenemos una cierta experiencia y explicaros que realmente los controles los dividimos en dos fases. Por una parte, lo que llamamos controles regulares, que vamos haciendo periódicamente y consisten simplemente en coger almendras y abrirlas. Y después otra parte, que es la colocación de los evolucionarios. Realmente la parte primera es fundamental para que luego la segunda sea eficaz. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues evidentemente encontrar, localizar parcelas que estén afectadas de euritoma en el año precedente. Los síntomas son los que veis en la pantalla y que muchos probablemente ya conocéis porque algunos incluso lo sufrís en vuestras propias carnes. Nosotros en nuestros controles lo que estimamos es que para hacer un control bueno, un control perfecto, hace falta que en la parcela haya al menos 1000 almendras afectadas. Si hay menos, bueno, pues el control será peor, pero hay que hacer bastantes controles y al final vamos a sacar de la parcela unas 1000 almendras afectadas cada año. El objetivo de todo lo que os voy a contar en esta primera parte es cumplimentar, bueno, rellenar una serie de datos que hemos puesto en esa especie de estadillo, en esa plantilla, y que realmente es la que va a ir dando la evolución de cómo va la plaga y cómo la plaga va cambiando de estado a lo largo del tiempo en el que se hace el seguimiento. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues ir al campo, ya tenemos la parcela donde tenemos euritoma y recoger una muestra. Nosotros estimamos una muestra de 100 almendras. Evidentemente, si alguien coge 150, perfectas. Si coge 200, perfecto. Pero si coge 20, que sepa que el resultado no va a ser en absoluto concluyente ni va a tener una idea fidedigna de cómo está la plaga. Colocarlas en una bolsa que se cierre herméticamente. Y es importante que esa bolsa no esté en el coche mediodía, ni siquiera unas horas. Lo importante es que esa bolsa esté en un frigorífico, que es decir, dentro de una nevera con unas placas de estas de congelar, de tal manera que la temperatura de la almendra, la temperatura del insecto no se eleve especialmente. ¿Cada cuánto hay que hacerlo? Nosotros al principio lo hacemos una vez cada 10 días, una vez cada semana, pero llega el momento en el que cuando la evolución de la plaga es importante, lo hacemos 2 veces por semana. Es imprescindible hacerlo si quieres saber bien cómo va la evolución de euritoma. Cuando llega la muestra al laboratorio, pues hay que hacer el control, que simplemente se trata de abrir las almendras. Es importante que cuando llega la almendra al laboratorio, ver si la almendra tiene el agujero típico que deja el adulto cuando sale o no lo tiene. Las almendras que no tienen orificios se van abriendo y lo que se va haciendo es, de alguna manera, determinar, como luego veréis, en qué estado está la plaga, para ir viendo poco a poco la evolución. El resultado se nota en la plantilla y, como digo, el objetivo de todo ese trabajo es ver cómo va evolucionando, cómo va aumentando un porcentaje de estados y va disminuyendo a la vez otro estado de la plaga. Dentro de las almendras que están en el campo, hay almendras que tienen orificio y otras que no. De momento, quedémonos con las almendras que no tienen orificio. Son almendras que están con ese aspecto que antes habéis visto, almendras pelonas, almendras borregos, depende cómo se llamen, de color negro y que han quedado en el árbol después de la recolección. Bueno, pues si nos quedamos con esas almendras que no tienen orificio, al cascar la almendra nos encontraremos con esas diferentes alternativas, que haya una larva, que haya una pupa o que ya esté el adulto prácticamente a punto de abrir. Vamos a ir pasando ahora en detalle de cuáles son esos diferentes estados. Primero, la larva en diapausa 1, es esa imagen que tenéis ahí, tiene un color grisáceo, los tegumentos bastante brillantes, tiene un aspecto turgente y es importante decir que dentro de la almendra no se ven los excrementos, que luego en la imagen siguiente vais a apreciar sin ninguna duda. Además, en este momento, cuando a la larva se le molesta, se le toca con una lanceta, por ejemplo, la larva, bueno, pues tiene unos movimientos, aunque lentos, tiene movimiento. Va avanzando y la larva ya llega al estado de diapausa 2. En ese estado de diapausa 2, lo más evidente es que la larva ha cambiado un color más blanquecino, que la larva tiene un aspecto más rugoso y, sobre todo, que hay una presencia muy abundante de excrementos que la están rodeando. Larva diapausa 1, larva diapausa 2 y a veces nos encontramos con eso, una larva que no está, le llamamos larva podrida, una larva que no está viva, de un color gris, de un color marrón, evidentemente la larva está muerta. El siguiente paso es que ya no nos encontramos una larva, ya nos encontramos algo parecido a eso, una pupa. Está sin esclerotizar,
y fundamentalmente tiene el color blanco. A partir de ahora van a venir, creo que son 2 imágenes más, en las que vais a ver la pupa más o menos igual, pero que lo fundamental es que va cambiando su aspecto. Eso es lo que llamamos pupa blanca. La pupa gris sería un estado intermedio, ya la pupa empieza a esclerotizarse, empieza a tener tonos grisáceos, negruzcos. Es el segundo estado de la pupa. Finalmente, la pupa está prácticamente negra. Es el estado previo a la aparición de los adultos. Digo, todo esto son lo que te puedes encontrar en una almendra, larvas o pupas en diferentes estados. Hay veces que cuando abrimos la almendra, digamos que eso hemos querido representar una almendra que tiene euritoma en su interior, pero supuestamente ahí, cuando hemos abierto esa almendra, hemos encontrado un adulto que ya estaba formado, pero es un adulto que todavía no había traspasado lo que nosotros llamamos la capa cero, sería la capa de la cutícula que rodea la almendra, es decir, la piel de color marrón que rodea a la pepita. Hay veces en los que nos encontramos el adulto dentro de la almendra, pero que ya ha traspasado esa capa, ya ha traspasado ese tegumento. Nosotros a eso le llamamos adulto en capa 1. El siguiente estado es que el adulto ha traspasado el tegumento, pero también ha traspasado el endocarpio, lo que sería la cáscara, ¿vale? Ha traspasado la cáscara. Y finalmente, el adulto en capa 3 es cuando ya ha atravesado el mesocarpio y el exocarpo, que es decir, ha atravesado la cáscara y, digamos, lo verde que la almendra tiene cuando está creciendo, y el adulto está a punto de salir al exterior. A veces recogemos almendras en el campo que no tienen agujero y cuando llegamos al laboratorio tienen agujero, porque simplemente se ha producido la salida del adulto en esas 2 horas que han pasado la almendra en el trayecto. Por eso insistimos en que la manera de conservar las almendras es muy importante hacerlo en una bolsa cerrada herméticamente y, sobre todo, no sometida a temperaturas altas. A veces, si no estamos muy avispados, también nos encontramos con almendras sin orificio y sin euritoma. Es decir, a veces no todas las almendras que tenemos en el campo que nos parece que tienen euritoma, al final lo tienen. Con lo cual, bueno, pues sí hemos querido mostrar pues, el típico ejemplo que todos conocéis de las almendras pelonas que se han quedado en el árbol pues, por otros motivos. Falta de polinización, sequía, otros problemas de plagas, en fin. A veces nos encontramos en el campo lo que llamamos almendras con orificio. Y nosotros distinguimos entre lo que es un orificio nuevo y un orificio antiguo. Aquí realmente poner 2 diapositivas es fácil, pero luego en el campo hace falta hacerse un poco al ojo. El orificio nuevo implica que son adultos que acaban de salir hace unos pocos días, con lo cual ya voy tarde, ¿vale? Hay que distinguir esos orificios nuevos, que sería un poco esa imagen que tenéis en esa diapositiva. Da la impresión de que el orificio está totalmente circular, la parte de la almendra que rodea ese círculo todavía no se ha desprendido y, sobre todo, por ejemplo, en el interior sigue habiendo restos de que allí ha habido euritoma. Por ejemplo, siguen estando los excrementos típicos que hacen que excretan las larvas en la diapausa 1. Vale. A veces nos encontramos ese orificio, no sé si se distingue entre ese orificio y el otro, pero bueno, ese es un orificio recién hecho, frente a ese que es un orificio que probablemente no es de la campaña en la que estamos, sino es de la campaña anterior. Ese orificio nos preocupa menos. Realmente lo que debemos de preocuparnos es porque en nuestra campaña, en nuestro año, no encontremos almendras de ese estilo. Como digo, en esa almendra, que ya es un orificio de la campaña anterior, pues ahí lo que estás viendo son que la almendra ya está mucho más deshecha. En el interior es frecuente que haya otros insectos, que es decir, que están allí, bueno, pues pasando el final del invierno, principios de la primavera, y desde luego ya no se encuentran apenas excrementos ni restos de lo que fue la euritoma de la campaña anterior. Hasta aquí, ¿cómo hacemos el seguimiento de las almendras que abrimos? Una vez que llegamos a un momento en el que es evidente que en unos días los adultos van a salir de la almendra, lo que hacemos es colocar estos evolucionarios. Sobre el tema de los evolucionarios hay mucha discusión. Nosotros llevamos mucho tiempo utilizando esos evolucionarios de color blanco, ya veis un poco el diseño. Hay gente que está trabajando con evolucionarios de otros colores. Nosotros realmente nuestra experiencia es esta. Creo que son 2 o 3 años en los que ya hemos probado otros evolucionarios de color gris y los resultados no son concluyentes, con lo cual estos nos parecen los más sencillos, de los que tenemos más experiencia y que sabemos perfectamente cómo funcionan. Simplemente un depósito, una garrafa de color blanco, a la cual nosotros, bueno, pues le hemos añadido ese tubo de plástico transparente. Es una botella de agua mineral antes de que se expanda. Realmente vale cualquier cosa con tal de que sea así.
¿Qué hacemos? Colocamos esos evolucionarios en el... Bueno, un poquito atrás, lo colocamos como digo, en el campo. ¿Cuándo lo colocamos? Pues ya digo, justo antes, yo diría que en el momento en el que veo el primer adulto formado, coloco ya esos evolucionarios. Coloco allí 100 almendras. Nosotros colocamos 100 almendras. Colocar menos, el resultado es poco significativo. Colocar más, se producen problemas de condensación. Saber que la emergencia de los adultos se va a producir de una manera escalonada, que siempre van a aparecer antes los machos que las hembras, entre 3 y 7 días, y que los evolucionarios hay que revisarlos cada 2 o 3 días. Es conveniente mantener los evolucionarios colocados hasta que acaben de salir todos los adultos de las almendras, porque así tendremos una perfecta curva de cuándo empezaron y cuándo acabaron, y sabremos si el tratamiento que hicimos en tal fecha va a ser eficaz o no para cubrir todo el ciclo de la plaga. Nosotros lo que hacemos es pues distinguir entre machos y hembras, y para eso lo que hacemos es meter a los adultos, por ejemplo, con esa placa, que es donde los sacamos donde los colocamos después de sacarlos de las almendras. Los metemos 30 minutos en el congelador, pues para que de alguna manera de esa manera ya no se van a mover mucho cuando los estemos manipulando. En esa diapositiva lo que se puede ver es la diferencia entre un macho y una hembra. Visto así igual os parece muy complicado, pero cuando tienes un macho y una hembra la diferencia es muy importante. Generalmente no, siempre las hembras son más grandes que los machos. El abdomen de la hembra, como veis aquí, está mucho más abultado que el del macho. El estrechamiento que separa el abdomen del resto del cuerpo es mucho más alargado en el caso del macho que en el de la hembra. Es decir, la hembra el abdomen está mucho más junto al resto del cuerpo que en el caso del macho. Y ya para nota, pero que realmente es bastante fácil de distinguir, es que los segmentos de las antenas de los machos están más separados y sobre todo son mucho más vellosos, ¿vale? Esta es la manera en la que tenemos de distinguir los machos de las hembras. Como decía Carlos hace un momento, esta mañana está previsto que os llegue a todos los suscriptores del boletín una información fitosanitaria nueva, en la que lo que hemos hecho ha sido tratar de recomponer, tratar de explicar allí todo lo que yo os acabo de explicar. Hemos tenido mucho interés en que las fotos sean lo más ilustrativas posibles, con la idea de que eso sea un documento que tengáis los técnicos en la mesa cuando estéis revisando parcelas con euritoma, con el objetivo fundamental, yo casi diría que único, de hacer que los tratamientos sean lo más ajustados posibles a la evolución del insecto en cada zona, porque sí que en estos años hemos dado cuenta de que no se puede generalizar. La diferencia entre un tratamiento, entre la evolución de euritoma, por ejemplo, los que conocéis más o menos la geografía, la muela a épila, en longitud 10 kilómetros, sí es cierto que en altitud igual 300 metros, la diferencia es tremendamente importante. El aviso de la muela no vale para épila, con lo cual no habrá más remedio que si queremos hacer una gestión integrada correcta del insecto, pues ir a hacer controles lo más cercanos posibles a la parcela. Yo también decir que esto que yo os he contado pues es un trabajo desde hace unas cuantas semanas entre Javier, con Eva, por supuesto, y que para llegar a esto hay mucha gente del centro, prácticamente toda gente del centro ha trabajado alguna vez yendo a coger almendras con euritoma, cascando almendras o separando un macho y una hembra. Entonces, gracias a todos por la colaboración. Y nada, eso era todo. Muchas gracias, Carlos. Seguimos adelante con otra de las charlas en la que se va a hablar de ensayos de herbicidas para el control de Amaranthus palmeri. La encargada de estar con nosotros los próximos minutos es Ana Isabel Marí. Ella trabaja también bajo el acuerdo de colaboración entre el CITA y el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal. Es ingeniera técnica agrícola, dado que también es una gran especialista en gestión integrada de flora adventicia. Va a exponer los resultados de un ensayo con herbicidas para el control de Amaranthus palmeri. Seguramente la mayoría de ustedes sabrán que esta mala hierba invasora, que fue detectada en España en el año 2018 y está presente en distintas comarcas aragonesas, como son los Monegros, la Litera, el Cinca Medio, el Bajo Cinca y el Bajo Aragón Caspe.
además por su elevadísimo porte y crecimiento vegetativo espectacular, por su alta capacidad también para producir semillas y su fácil dispersión, así como por su resistencia frente a algunos herbicidas, se ha convertido, no cabe duda, en una seria preocupación en los cultivos extensivos como el maíz, pero, y ahora nos lo explicarán y nos lo contarán, no es descartable que en un futuro también lo pueda ser para los cultivos leñosos. Ana Isabel, cuando quieras. Gracias. Hola, buenas. ¿Se escucha bien así? Perfecto. Vengo a comentaros un poco, muchos ya conoceréis esta mala hierba invasora, como ha dicho el compañero. Voy a centrarme un poquito en la biología de la especie porque creo que es importante por los comentarios que ha dicho el compañero y algunos más porque se ha convertido en una de las especies invasoras más problemáticas a nivel, consideramos los marrelgólogos, a nivel mundial e históricamente, ¿vale? Es un problema bastante importante. Los que trabajáis en zonas donde ya se encuentra esta especie, pues ya la conocéis. Y bueno, pues voy a empezar. Esta especie es un bledo. Hay muchas especies aquí en Aragón. La diferencia es que, bueno, ahora lo comentaré, en aspecto pues tiene estas inflorescencias que son muy alargadas, ¿vale? Esta es la manera más fácil de detectarla en campo. Ha pasado desapercibida mucho tiempo, pero creo que es lo que nos tenemos que quedar de esto, porque el tema del peciolo también ayuda, pero lo que más fácil de ver es al final del ciclo la inflorescencia, ¿de acuerdo? Esta especie está distribuida a nivel mundial en diferentes países, ¿de acuerdo? Cada vez que actualizo este mapa hay un puntito nuevo en él porque se expande muy rápido. Aquí, como podéis ver, la zona nativa es Estados Unidos, una zona desértica fresca, y desde los años 80 allí están con este problema y no saben qué hacer ya con esta mala hierba porque, como ahora os comentaré, ha generado resistencias a muchísimos modos de acción, ¿de acuerdo? Entonces, en España tenemos presencia en campos agrícolas desde el 18. Después, a la par, se encontraron en Cataluña, porque es una zona agrícola única, ¿vale? Porque los agricultores trabajan en los dos lados. Y hace 2 años se encontró un foco en Extremadura, ¿de acuerdo? Sanidad Vegetal de allí también están haciendo inspecciones para intentar, como aquí, pues frenarlo, ¿no? Frenar el desarrollo, la expansión de esta mala hierba. Una de las capacidades de esta planta es lo que pone aquí, que es una alta capacidad germinativa, ¿de acuerdo? Y una germinación escalonada. Empieza a aparecer cuando sembramos el maíz en mediados de abril y, como podéis ver, todo lo que hay allí es Amaranthus palmeri y, de hecho, es que prácticamente solo sale ella cuando hay una intensidad, una infestación elevada. Germinaciones escalonadas. Está saliendo planta desde abril hasta las siembras de maíz de segunda hasta finales de septiembre. Entonces, esto ya nos determina que un solo control único es imposible que sea eficiente, ¿de acuerdo? Tiene una morfología muy variable, cada planta en una situación diferente tiene un aspecto diferente. Aquí, como podéis ver, estas plantas, esta de aquí está encontrada en un borde de carretera, pues con ese tamaño ya tiene inflorescencia y genera semillas. Esta, por ejemplo, estaba en un borde de carretera chafada, que el tallo estaba un poco deteriorado y, como veis, todo esto son inflorescencias que tiene semillas, puede llegar a tener 1 millón de semillas según el tamaño de planta. ¿Mejor la otra luz? ¿No? Bueno, y esta de aquí es un poco el aspecto más típico que encontramos con los peciolos alargados, pero que no siempre se cumple. Y, por ejemplo, tiene unas manchas que tienen otros Amaranthus, pero que esto no es habitual. Entonces, bueno, es un poco difícil al principio hacerse con ella, pero al final, la verdad que cuando tienes el ojo hecho, se conoce fácilmente. Otro aspecto que ha comentado el compañero es el desarrollo vegetativo. Según la bibliografía, puede crecer 3-4 centímetros al día, y nosotros de una semana para otra hemos encontrado que han crecido más de 1 palmo. Entonces, la intervención, sobre todo en posemergencia, pues es muy importante y tiene que ser muy rápida. Aquí veis, una de las zonas normalmente problemáticas es la línea de los aspersores, ¿de acuerdo? Que es una zona que siempre se suele quedar con mala hierba. Y aquí veis, pues, después de cosechar, cómo se quedan los tallos, y hemos llegado a encontrar tallos de 15 centímetros de diámetro, ¿vale? Con 11 ramas y hasta 3,5 metros de alto, ¿de acuerdo? Entonces, tiene una alta capacidad de rebrote. Esto es importante de cara, por ejemplo, en leñosos, que también ha salido,
hemos encontrado solo en 7 parcelas, pero está aumentando cada año. Y aquí veis el tramo que estaba cortado, pues esto en un mes volvió a crecer y llegó a final del ciclo, bueno, las compañeras que estaban al lado, porque esta la cortamos, y estaba rodeada de mala hierba, una densidad altísima, o sea que le da un poco igual todo, ¿no? Dónde está, cómo está, es una bestia, que digo yo. Y aquí tenemos una imagen para que veáis el tema de la competencia. Todo esto hace que sea una especie muy, muy, muy competitiva. Esta línea simplemente se para visualmente porque esto es la continuación, ¿de acuerdo? Esto es un campo donde hacemos un ensayo de competencia y el maíz y lo siembra el agricultor y luego dejamos diferentes densidades de mala hierba, arrancándolas a mano. Bueno, pues aquí tenemos 0 plantas de Amaranthus palmeri, pues la densidad de maíz es la habitual, el tamaño y la mazorca. Y, uy, eso era para después. Y aquí tenemos el lado donde hemos dejado toda la mala hierba que tiene que salir en la parcela. Como podéis ver, no hay maíz, ¿vale? Hay una hoja por ahí, ¿vale? Bueno, pues tenemos diferentes densidades y esta densidad no es rara en las zonas donde hay bastante Amaranthus palmeri, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto es un poco lo que nos encontramos en las diferentes densidades, cómo va bajando la producción y aquí es 0, ¿vale? Aquí prácticamente solo queda la hojita y la mazorca esmirreada, no hay nada, ¿vale? ¿Dónde encontramos Amaranthus palmeri? Normalmente hemos encontrado el 98% de casos en maíz, ¿vale? Pero en girasol este año, debido a las sequías, pues muchos agricultores han puesto girasol porque cunde más. Por el tema del agua, pues bueno, pues nos hemos encontrado con esto, porque además el control químico es peor todavía en girasol que en maíz. ¿Vale? En frutales, como ya he comentado, pues como podéis ver, el tamaño que llega a tener al lado de unos árboles relativamente jóvenes y si se hace siega, pues rebrota y casi tiene más fuerza todavía las ramas. Luego tenemos forrajeras, hemos encontrado en festuca y en alfalfa. Comentaros que esto es una alfalfa, ¿vale? Os he puesto el detalle para que veáis. Bueno, pues como tiene esa capacidad de rebrote, es muy importante estar encima porque de un corte a otro ya veis que genera las inflorescencias y si tardamos más por cualquier razón en intervenir, pues genera semillas porque se adapta muy rápido. Entonces, una de las recomendaciones es rotar, pero hay que estar muy atentos a lo que hacemos en esa rotación, ¿de acuerdo? Y este es un campo que nos hemos encontrado este año. Esto es un campo de alfalfa, ¿de acuerdo? 10% más o menos, diría yo, en total en la superficie de alfalfa. Y todo lo demás, todos esos tallos, todo el corte, es el detalle, es Amaranthus palmeri. ¿De acuerdo? Pues bueno, el agricultor tiene esto y tampoco se preocupa mucho. Yo, aunque no fuera una invasora, estaría preocupada, pero bueno. Y me dice, pero esto es para las vacas, ¿es tóxico? Digo, creo que no, porque en Albel las señoras se hubieran muerto todas las vacas. Entonces, bueno, el problema es que no hay una conciencia, ¿no?, de que es una infestación elevada. O sea, esto no es un cultivo, esto es un cultivo de Amaranthus, ¿no? Bueno, que sigo, que si no. Luego tenemos el problema de las zonas no agrícolas, que para nosotros es un poco difícil gestionarlas, ya que nosotros somos agricultura y no somos zonas no agrícolas, ¿de acuerdo? Pero bueno, aún así, más o menos lo vamos gestionando. Aquí al lado de acequias, en los bordes de carretera, en los quitamiedos, que es donde se suelen quedar individuos. Luego, zonas baldías, parterres en mitad del pueblo. La verdad que en casi cualquier sitio te puedes encontrar Amaranthus palmeri. Y uno de los dos aspectos problemáticos es el tema de dispersión. Se dispersa principalmente a través de maquinaria. La cosechadora se lleva el cultivo y con ello se lleva la semilla y luego entra en otro campo que está libre y descarga la semilla en el campo siguiente. Entonces es muy importante la limpieza de la maquinaria, aunque conlleve un coste, es una inversión realmente. Y luego tenemos aquí un camión que le hice un vídeo, pero iba dispersando todo el maíz para ensilado que se cosecha con la mazorca en grano lechoso, o sea que el Amaranthus palmeri ya tiene semilla, y va perdiendo todo el camino, todo el ensilado, y todo esto son Amaranthus palmeri pues, del año anterior que cayeron y pues germinan, ¿no? Y este es el carácter más importante de esta especie, que es dioica. Tiene pie macho o pie hembra, a diferencia de las otras que son todas hermafroditas, ¿no? La hembra pincha, el macho no, y esto lo que hace es que tenga mayor recombinación genética y tenga mayor capacidad de adaptación a cualquier cosa, ¿de acuerdo? Una de las cosas a las que se adapta más es al tema de los químicos, y aquí vienen nuestros ensayos.
El tema de las resistencias. Tiene una capacidad muy rápida de generar algún individuo que, pues, por casualidad, es resistente al herbicida, ¿vale? Entonces, unas cifras así para que tengáis una idea, las primeras resistencias fueron en el 89 en Estados Unidos. En este mismo país, en el 2005, empezó en glifosato. Si vais a Internet tenéis esta base de datos, que está muy bien, y veis dónde hay resistencia y en qué cultivo y el año y el país. Entonces, unas cifras que cada vez también las tengo que revisar porque ahora mismo hay a nivel mundial a 10 modos de acción, ¿de acuerdo? Resistencia. Y donde más hay es el de glifosato, en los más casos, por lo menos cifras escritas. Luego hay resistencia múltiple hasta 6 a la vez, es decir, que hay un señor que ha estado en ese campo cambiando de herbicida una y otra vez hasta que el sexto modo de acción también es resistente. Es decir, no sirve para nada, solo el control químico, ¿vale? Y en España, gracias a los trabajos de los compañeros del CICITEX de Extremadura y de la UDL de Lérida, pues sabemos que tenemos resistencias a ALS ya y a glifosato. Y aquí en Aragón a las dos están también detectadas, ¿de acuerdo? Nuestros ensayos llevamos ya 5 años, partíamos de invernadero, ya seleccionábamos lo que funcionaba mejor y lo llevábamos a campo. Y este, por ejemplo, es el esquema de este año, aprovechando una esquina de un pivot, por eso tiene la forma esta. Y bueno, simplemente hacemos lo tradicional, ¿no? Repeticiones, aleatorio, y en este caso hicimos siembra directa y algunos en el laboreo. Preemergencia, posemergencia y pre más post, como repaso, 18 tratamientos. Y lo que yo os voy a poner es un resumen de, bueno, esto es una imagen de la diferencia de eficacias entre algunos herbicidas, que la verdad que la mayoría son como si echáramos agua, ¿vale? Y aquí tenemos el cuadro resumen de todos los años, no solo es del 23, porque algunos que estuvisteis en la jornada de verano ya lo habréis visto, pero creía interesante daros ya toda la información. Están agrupados en pre y algunos son en post, luego en posemergencia. ¿Cómo voy de tiempo? Vale. Color crema, las materias activas que hay resistencia a nivel mundial, en color naranja las que tenemos ya aquí en España, y luego los modos de acción, y aquí tenemos en preemergencia, en color verde lo que funciona, que son 2 materias activas, aunque parezca que haya muchas bandas. En amarillo lo que funciona regular, que quiere decir un 60% de eficacia, y en rojo lo que es echarle agua, ¿vale? Y luego tenemos, bueno, comentar aquí antes, que no sé si se ve muy bien, este producto, por ejemplo, y cambia mucho la eficacia de siembra directa a laboreo. Y eso lo hemos visto porque esto viene de un cereal de invierno con regadío y tiene una paja impresionante, entonces la preemergencia funciona peor. Y luego tenemos la posemergencia, como podéis ver, solo se recomienda como repaso de la pre y con la materia activa, en este caso este es de maíz, que lo probamos también en el campo, y mazamoxiconifen, y la que ha funcionado hasta ahora es dicamba, pero como podéis ver, también hay resistencias ya en otros países, o sea, se nos acabarán las herramientas dentro de poco. Y en el caso de este producto, por ejemplo, la dimetenamida es una de las materias activas que hemos encontrado que funciona mejor, bastante bien. Funciona diferente si es en pre o en post, ¿de acuerdo? O sea, siempre la preferible es hacer preemergencia. Y bueno, pues con esto deciros que ay, sí, perdón, me he dejado el glifosato. Glifosato funciona bien, se puede hacer presiembra, yo prefiero que se haga control mecánico para no utilizar lo único que funciona, y en otros países, y aquí ya tenemos resistencia, entonces depende de la historia de aplicaciones de la parcela, pues a lo mejor ya no muere con el glifosato, ¿de acuerdo? Y bueno, concluyendo, es que el Amaranthus palmeri claramente requiere un control integrado, tenemos publicaciones y recomendaciones de retraso de siembra con falsa siembra, todo lo que se pueda. El problema viene en maíces de segunda que van muy justos y que no se puede hacer esos retrasos. Control mecánico incluso, pero a la gente le cuesta llevar a práctica las recomendaciones, ¿no? Y el resumen del control químico es que siempre se tiene que hacer una preemergencia, la post, como antiguamente se hacía con bledos, pues aquí no sirve. Y la preemergencia mejor en suelo con laboreo, ¿vale?
Y la posemergencia es muy temprana. Empezamos con 5 o 6 hojas y el bledo ya os digo que se trataba con más de un palmo. Con 5 o 6 hojas ya no moría, pues hay que aplicarlo con 3 o 4 para que sea eficiente y solo como repaso. Y nada, muchas gracias, como ha dicho Carlos, a todo el mundo que ha trabajado con nosotros en estos ensayos que son muy laboriosos y esto es todo. Gracias, Ana Isabel. Bueno, pues vamos con la última de las ponencias, de las charlas, antes de llegar a esa pausa que tendremos. Queremos recordarles también que todas las charlas, tanto estas como las posteriores, están siendo grabadas y que en los próximos días van a poder ustedes consultarlas en la página web del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal del Gobierno de Aragón. Nuevas tecnologías que sin duda han llegado para quedarse. Podemos hablar de que ya son pasado, así lo exigen, nos lo están exigiendo desde Europa. Y por eso también desde la red de vigilancia fitosanitaria del Gobierno de Aragón van a continuar trabajando en ello. Desde hace 7 años esta red constituye, y ustedes lo saben sin duda, una herramienta básica para el seguimiento de plagas que afectan a los cultivos aragoneses. La utilización de una aplicación móvil por parte de los técnicos que integran ahora mismo esta red ha posibilitado también que los resultados de sus controles estén disponibles en tiempo real. Y aprovechando esta información, en los primeros meses del próximo año 2024 va a estar disponible también para cualquier persona una aplicación móvil donde se podrán recibir mensajes sobre la situación fitosanitaria de los cultivos, información meteorológica y cualquier otro tipo de información generada por el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal y también por la red fitosanitaria. La presentación de esta aplicación móvil, que se va a llamar Infored Fara, corre a cargo de Emilio Betrán. Él es ingeniero agrónomo y en este momento es el jefe de Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal del Gobierno de Aragón. Emilio, cuando quieras. A ver. Vale, ¿se ve, no? Sí. Bueno, yo lo voy a hacer aquí desde el atril. Bueno, la verdad que es una gozada ver el salón como está. Gracias por acompañarnos. Y bueno, la presentación que voy a hacer aquí ahora la tenía que haber hecho Carlos, pero nos hemos cambiado un poco los planes por problemas de agenda al final de otros ponentes y os voy a presentar yo lo que es esta aplicación que queremos que sea, como ha dicho Carlos Espatolero, una evolución en la red fitosanitaria y un paso adelante que creo que tenemos que dar. Un poco por hacer historia y de dónde viene todo esto que queremos presentar hoy, deciros que esta aplicación no la vais a tener disponible en este momento, pero queremos aprovechar el foro como un encuentro de muchos técnicos para lanzar esta idea, pero durante el mes de enero, finales de enero, yo creo que la tendréis ya disponible. La idea es que durante la campaña que viene esté a disposición de todos vosotros. Y la idea surge del proyecto Red Fara, que bueno, ha sido una parte fundamental del trabajo de estos últimos años. Ya venía de atrás el trabajo cooperativo y conjunto de las Atrias, del CITA, del Servicio de Sanidad Vegetal, integrando a más agentes como Federación de Cooperativas, APROGIP, para crear un proyecto que yo creo que es pionero en la sanidad vegetal de España y también, desde luego, es un proyecto de cooperación real y cada vez estamos todos más convencidos de que es la forma en la que se tiene que trabajar la sanidad vegetal en el ámbito público y también en colaboración con el ámbito privado. Digamos, esta colaboración ya existía, pero se reforzó muchísimo con el PDR, con las ayudas de cooperación para la creación de grupos y redes, y en el año 2016 se puso en marcha este proyecto, centrado fundamentalmente en la vigilancia y el monitoreo de las plagas. Y digo que es un proyecto muy potente, yo creo que el más potente que hay a nivel nacional de cooperación, porque los datos también lo avalan. Un resumen de lo que hay ahora mismo formando parte de la red son 71 trías, más de 100 técnicos trabajando y colaborando, más de 220 ensayos de experimentación que se han desarrollado en los últimos 7 años. Buena muestra tenéis aquí de todos los trabajos que se han hecho y hemos ido presentando en cada uno de los foros. Más de 360.000 hectáreas asesoradas. 453 puntos de seguimiento que lleváis muchos de los técnicos que estáis aquí, en el que nos reportáis información semanal.
hay 5 redes de vigilancia creadas y una inversión también es importante de más de 7 millones de euros en los últimos 7 años destinada a la sanidad vegetal, ¿vale? Yo creo que también es un hito lo que se ha conseguido. Y ya pasando a los datos que nos aporta Redfara, que digamos sería el origen de la aplicación que hoy vamos a presentar, pues también estos datos yo creo que respaldan a todo el proyecto. Hay más de 27 cultivos que se monitorean, 162 plagas muestreadas, de las que tenemos información. Cada campaña tenemos más de 200.000 controles realizados, multiplicando el número de técnicos por los controles que hacen. Más de 1.500 sesiones de la APP mensuales, más de 1.800 seguidores en Twitter. También participamos en el programa de Carlos. Cada mes hay información de Redfara también que sale a todo el mundo. Y también se publican 72 informes semanales a lo largo de todo el año, trasladando toda esa información al sector. Y también tenemos datos de 8 campañas, algo que desde luego nos ayuda en el presente y en el futuro. Toda esa información estoy convencido que nos ayudará a mejorar los sistemas de vigilancia y sobre todo de control de plagas. Desde luego lo fundamental es el trabajo técnico de campo que realizáis, que es riguroso y bueno, es la parte fundamental de todo este proyecto. Por muy buenas aplicaciones informáticas que tengamos, sin vuestro trabajo, desde luego, esto no sería posible, tanto de los técnicos de Atria como los técnicos del Servicio de Sanidad Vegetal. El origen de la APP, muy rápido, pues bueno, en el año 2016, cuando arranca el proyecto de Redfara, pues nos trazamos varios objetivos, fundamentalmente el tener una herramienta que nos permitiera conocer la evolución de plagas y enfermedades y la fenología. Si os acordáis, había una herramienta web que teníais que trabajar ahí los técnicos, que era muy tedioso introducir los datos, y lo que en este nuevo periodo de ayudas lo que se quiso es hacer una ayuda con menos carga administrativa y a ser posible centrada en la vigilancia y el monitoreo. La herramienta móvil lo que nos permitió fue simplificar la toma de datos y tener también datos en tiempo real y poder compartirlos. Ahí encontramos una empresa aquí de Zaragoza, Geoslab, que bueno, entendió el proyecto, entendió la idea y poco a poco, también sabéis, ha ido evolucionando hacia donde estamos ahora mismo. Y además, y como curiosidad también, pues Redfara ha tenido también 2 desarrollos, 2 hermanos, 2 primos, en este caso ya más a nivel interno, como es Insara y Ensara, que son aplicaciones nuestras del propio servicio, que también son un poco espejo de lo que se ha ido haciendo con Redfara. La forma de trabajar es sencilla, hay un programa fitosanitario que se publica anualmente, hay una preparación de la campaña que se hace en la parte web en la que se marcan allí las plagas, los momentos en los que se tienen que monitorear. Se tienen luego por parte de los técnicos de Atria que grabar los controles en la aplicación semanalmente y luego hay un análisis de los datos desde la parte web o también se puede hacer el análisis en la parte móvil. Lo primero, desde luego, el técnico se tiene que descargar la aplicación. Tenemos un pequeño inconveniente, únicamente está desarrollado para Android esta aplicación, ¿vale? Pues bueno, se la descargan, se identifican porque esta aplicación únicamente lo pueden utilizar los técnicos de la red y les aparecen las diferentes partes que tiene, las rutas, los puntos de control y las alertas. En cuanto a las rutas, es una forma de organización del trabajo, se pueden organizar por los puntos de control por cultivos, por zonas, es una parte de la organización que cada uno de los técnicos quiere hacer. Luego ya accede a cada uno de los puntos que tiene dados de alta el técnico, en el que hay el primer dato que tiene que completar es la fenología y luego aparecen las diferentes plagas que se van activando y desactivando en función del momento de la campaña en el que se encuentra, facilitando así el trabajo de los técnicos. Aquí, por ejemplo, en este momento, en el mes de octubre creo que es, pues únicamente ya en el caso del melocotonero, pues había que controlar la fenología y la mosca de la fruta. Y pues en este caso, al pulsar en el icono de la mosca de la fruta, aparecen los parámetros que tiene que monitorear, como he dicho, semanalmente. Y hay una información gráfica que se puede obtener aquí para que el técnico pueda ver la evolución de ese punto
durante las últimas semanas que les sirva como referencia. Una vez graba los datos, sincroniza y pasan a la nube. ¿Y ahí qué pasa? Pues la información se analiza por parte de los técnicos coordinadores del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal y en caso de que se superen algunos parámetros que están establecidos, los famosos umbrales, pues se lanza una alerta que no es automática, sino que el propio técnico del centro lanza y la pone a disposición de los técnicos de la red. Los técnicos de la red que reciben pues, un aviso, un encabezado, la fecha en la que ese aviso estaría en vigor, la plaga para la que se realiza el aviso y luego también hay una información gráfica de las últimas semanas, igual que antes, también con los umbrales establecidos y se puede ver en todo momento el valor que se supera. Decir que son datos agregados de los diferentes puntos de control, no se ve un punto de control en concreto, sino que son datos agregados de la zona. Y luego hay una serie de alertas, también un histórico de alertas que el técnico puede comprobar en función de los cultivos en los que está dado de alto y las zonas en las que está dada de alta. Y con toda esta información, que hasta ahora era conocida por parte de los técnicos de la red, lo que queremos hacer es dar un paso, poner parte de esta información a disposición de los técnicos, de todo el sector y de los agricultores. También en un ejercicio de consolidar la información que traslada la red como un elemento clave para la sanidad vegetal en Aragón, ¿vale? Hay un ejercicio también de generosidad por parte de la red para trasladar esta información a todo el sector. Esta información también hay que decir que nosotros como servicio la estamos utilizando en los avisos, en toda la información que utilizamos, ¿vale? Entonces, lo que queremos es trasladarla de forma más directa a los técnicos y a los agricultores. Y así es como nace Red Farainfo, que en esta primera versión que vais a ver se compone de 3 partes. La primera, una parte de las plagas y alertas, ¿vale?, que van a poder ver los técnicos y agricultores, una parte de meteorología, que también hemos considerado interesante que estuviera, porque está también muy vinculada con las plagas y creemos que son datos que a los agricultores o técnicos os puede venir bien tener a disposición, y luego toda la información generada por las redes de vigilancia. En cuanto a, bueno, nos descargamos, lo primero que hay que hacer es descargarse la aplicación cuando esté en los markets, que como he dicho yo creo que será a final del mes de enero, y lo bueno de esta aplicación que ya va a estar para Android y para iOS, o sea que el que tenga iPhone no tiene ningún tipo de problema. Hemos optado por un sistema de no logueo, es decir, la aplicación se descarga, marcas las preferencias en cuanto a cultivos y zonas y se almacena en el teléfono, con lo cual esa información no es necesario ni correo electrónico, ni claves, ni nada, ¿vale? Y el propio dispositivo móvil, pues siempre que lo abras desde ese dispositivo va a guardar tus preferencias. Una parte que incorpora son las alertas, es una información muy parecida a la que os explicaba antes. Las alertas que se va a ver para los diferentes cultivos, el aviso que se lanza, os recuerdo, se lanza ya por parte de los técnicos coordinadores del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal, ese aviso se lanza y se lanza para una zona en concreto y para un periodo en concreto y con un aviso en concreto, ¿vale? Si pulsamos sobre el aviso, se va a poder ver también información gráfica de la evolución de esa plaga en esa zona durante un periodo de tiempo y también el umbral que se supera. Además, hay un GIS en el que se van a poder ver gráficamente las alertas en función de las zonas que hay delimitadas en las diferentes redes y también va a haber, al igual que antes, un histórico de alertas, de tal forma que yo puedo ver las alertas para las que estoy suscrito en función de los cultivos y las zonas y tendré el histórico de toda la campaña para poder ir a ver y a comprobar esos datos. También lo que se va a poder hacer es consultar una determinada plaga o en una determinada fecha la información que tenemos a nivel de red, ¿vale? Como digo, es información agregada, no se pueden ver datos de un punto concreto, sino de zonas agrupadas
en función de las zonas delimitadas por parte de la red. Aquí, por ejemplo, como no hemos puesto ninguna zona, nos aparecen todos los controles, en el caso, por ejemplo, de la mosca del olivo, en función del número de controles que se han hecho y el valor determinado. Y, por ejemplo, si pinchamos en uno de estos valores, nos aparece la información gráfica de la evolución en esa zona en concreto. En este caso, por ejemplo, Borja, en el que vemos la evolución de las capturas con respecto al umbral, ¿vale? Una novedad, una parte también importante, como os he dicho, es que la información de las estaciones agroclimáticas va a estar también disponible en la aplicación. Tenemos disponibles las estaciones AEMET y las de la red SIAR, que son las que utiliza la oficina del regante. En un GIS se podrán seleccionar tus estaciones favoritas y luego se almacenan como estaciones favoritas para que únicamente muestre la información de esas estaciones. Y luego, ¿qué se va a poder observar? Pues bueno, los datos generales, esto también tendremos que ir evolucionándolo con el desarrollo de la aplicación, pero vamos a poder ver la última observación o el histórico de observaciones de temperaturas, de precipitaciones, de velocidades del viento, de presiones. En el caso de que los sensores de la estación SIAR concreta tenga temperatura del suelo, pues también se va a poder ver aquí. Y si pinchamos dentro de cada uno de estos parámetros, vamos a tener información gráfica de la evolución de todos estos parámetros. Y, por supuesto, podremos ir incorporando otras cuestiones en función de necesidades que se nos pidan. La tercera pata sería toda la información generada en las redes. Esta información está ya disponible en la página web. Me dice Carlos que tengo que terminar, ya me quedan 3 diapositivas. Está disponible en la parte pública de la web de Redfara, pero queremos que también a través del dispositivo móvil se tenga un acceso más fácil por parte de los técnicos y agricultores, porque yo creo que cada vez nos acostumbramos más a trabajar con el móvil y menos con el ordenador. La información que va a estar disponible serían los informes semanales de cada una de las redes que se emiten, semanales o quincenales, en el que estarán aquí colgados. Estarán todos los avisos fitosanitarios también, que se elaboran por parte del centro, también separados por grupos de cultivo, y estarán todos los ensayos, una muestra habéis visto aquí, todos los resúmenes de ensayos estarán aquí a disposición para poder ser consultados. Y además de toda la información que generamos como centro, los boletines, las informaciones, toda esa información también va a estar aquí volcada. Y en el futuro, pues desde luego estamos abiertos a cualquier tipo de mejora que nos queráis solicitar y pues se pueda asumir. Y bueno, tenemos aquí 2 ideas, que también hay una de ellas que tendremos que discutir a nivel interno. Una es el envío de consultas, que a lo mejor ahí sí que tenemos que ir a un sistema de logueo, en el que también queremos que sea una fuente de comunicación, en este caso con nuestro centro, para poder remitir consultas y también incorporar los métodos predictivos. Tenemos ya métodos predictivos desarrollados que están a disposición de los técnicos, pues también los queremos poner aquí a disposición de todos los técnicos y agricultores. Y por mi parte era lo que os quería contar. Ya os digo, durante el mes de enero yo creo que estará a disposición y yo creo que es una forma de consolidar este modelo como parte fundamental de la sanidad y de la vigilancia de plagas en nuestra región. ¿Vale? Muchas gracias a todos.